esa humildad que tenemos que demostrar delante de un Dios tan poderoso, tan grande, que nos creó a nosotros, nos hizo, nos creó, nosotros somos hechura de su mano, Él todo lo creó, todo lo que vemos, lo creó el Señor, somos el mar. Cuando vemos al mar, la majestuosidad del mar tan grande, algo que uno se queda maravillado ahí, pero realmente todo lo creó el Señor, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Cuando miro los cielos, lo que es obra de sus dedos, decía el salmista David, las estrellas, todo lo que Él creó, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de Él? Realmente ver la grandeza de Dios nos hace ver lo pequeños e insignificantes que somos nosotros. Y a veces vemos a las personas tan arrogantes, ¿no? Como diciendo, a mí no me vengan a decir, no, yo soy, no sabés quién soy yo. Sin embargo, al ver la grandeza de nuestro Dios, realmente nosotros nos hace ver lo pequeño que somos, lo insignificante que somos, y lo declaró la Escritura. Nuestra vida es como una flor, dice que nace en la mañana, al mediodía se ve hermosa, radiante, ¿no? Y a la tarde empieza ya a marchitarse, y luego se cae la flor, pierde su hermosura, dice, pero el Señor permanece para siempre. Y los que confían en el Señor permanecen para siempre. Los que se deleitan, el hermano leía hoy, los que se deleitan en la ley de Jehová. La ley de Jehová es mi delicia. La palabra de Dios es nuestra delicia. La palabra de Dios es como algo, como un tesoro, lo describía también, porque es como un tesoro en el cual nosotros tenemos que buscar. Usted si encontraría un tesoro, no se va a quedar, qué lindo que está el tesoro, por afuera. Usted cuando encuentra un tesoro, mira, busca ahí, si hay un baúl ahí con un tesoro, imagínense que hayan diferentes piezas de oro, piedras preciosas, corona, allí me imagino lo que hay en un tesoro, piedra preciosísima de mucha cantidad de dinero, perlas, ¿no? Todo lo que puede encontrar uno en un tesoro, la persona no se quedaría ahí mirando de arriba, bueno, qué lindo, che, está bueno el tesoro, sino que ¿qué haría? Buscaría a ver qué hay más adentro, a ver qué lindo esto, qué lindo, todo bueno, la palabra de Dios es mucho más preciosa que si encontráramos muchos tesoros. Y ahí decía, me regocijo en tus estatutos más que del oro, me regocijo más en tu palabra, en lo que dice tu palabra, y si yo encontrara millares de oro y de plata. Fíjense la comparación que decía, porque esto es eterno, el oro es perecible, el oro está, hoy no está, mañana está, es algo que perece, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mi palabra no va a pasar nunca. Si usted incorpora algo eterno a su corazón, la eternidad en usted, gloria a Dios, está incorporando eternidad en usted cuando usted lee, escudriña la palabra, así como el tesoro busca, así diligentemente, indagar en la palabra del Señor, busca como algo precioso, pero realmente fíjense que muchas personas no toman en cuenta lo precioso que vale más que todos los tesoros de la tierra, que es la palabra del Señor. Muchos la desechan. Es como si estuvieran desechando algo más precioso que todos los tesoros de la tierra, estuvieran desechando al Señor mismo. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra que se hizo carne. Y por medio de creer en el Señor Jesucristo, la palabra se vuelve carne en nosotros también, porque Cristo está en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Y en Efesios 1:2 dice que bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con todas las bendiciones que le correspondían a Cristo, todas esas bendiciones, porque Él tuvo una vida de obediencia totalmente sometido al Padre, sumisión perfecta al Padre, obediencia al Padre,
todas esas bendiciones que le correspondían a Él nos traspasó a nosotros. Por eso que nosotros recibimos todas las bendiciones de Dios. Aleluya. Y la bendición más preciosa es que Dios esté en nosotros, que Cristo habite en nosotros, en nuestros corazones, que su Espíritu esté en nosotros. Decía Pedro, nos hizo participantes de su naturaleza divina. Y eso es lo más, nos hizo participantes del mismo, nos unió, y en Cristo reunió todas las cosas, dice el Señor, reunió todo en Cristo. En Cristo está reunido todas las cosas, las invisibles y las visibles, todo es en Cristo. Gloria al Señor. Ese es el plan de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo nosotros estamos plenos. Yo hablaba con mi hijo y le decía, ¿por qué muchas personas buscan tantas cosas del mundo? Porque no están en Cristo. Por eso es que buscan las cosas de este mundo. Porque dijo el Señor, y esta es palabra fiel y verdadera: venga a mí, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que bebe de mí, le dijo la mujer samaritana, nunca más tendrá sed. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Nunca más va a volver a anhelar las cosas del mundo. Él lo dijo, lo prometió, y es verdad. Así que si alguna persona dice que está en Cristo, pero anhela lo del mundo, anhela la fama, la riqueza, lo que ofrece el mundo, su ser reconocido, tener éxito acá en la tierra, que los demás lo vean, que los demás lo aplaudan, es porque realmente no han conocido a Cristo. Es porque no está en Cristo. Porque en Cristo ustedes ya y todos nosotros estamos completos y no necesitamos nada más. Él, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Cristo, el Señor Jesús es nuestro pastor, dice, yo soy el buen pastor, dijo el Señor. En Cristo dice, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, yo estoy en Jesús, Jesús es mi pastor, Dios, Jehová es mi pastor, no tengo necesidad de nada más, estoy completo en Cristo. En Cristo se satisfacen todas las necesidades del hombre. Se suple todo vacío en el corazón del hombre. Ya no hay más vacío en el corazón, está completo en Cristo. Pero tenemos que, nosotros, el Señor pide algo de nosotros, no lo reciban la gracia de Dios en vano, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa no recibir la gracia de Dios en vano? Decía, exhorto, decía el apóstol Pablo, que no recibáis la gracia de Dios en vano, que no reciban ese amor de Dios como si no pasara nada, o sea, como ni siquiera viendo lo que el Señor hizo. Por eso dice el Señor, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Miren, observen, fíjense cuánto amor nos dio el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Él nos llamó ya sus hijos, su familia. Hoy hablábamos de la familia, de la casa de Dios, que somos la familia de Dios. No nos referimos a estas paredes, ¿no? Sino nos referimos a cada uno de nosotros, que somos la familia de Dios, la casa de Dios. Y Pedro decía que éramos como piedras vivas. Dice que la casa de Dios, el templo de Dios está hecho por piedras. Usted es una piedra que forma parte del templo de Dios. Usted, todos nosotros, somos como piedras que vamos formando un edificio vivo. Piedras vivas, decía. Ustedes como piedras vivas, decía. O sea, cada uno de nosotros forma parte de esa estructura que es justamente la casa, la familia de Dios. Cuando Pablo le decía a Timoteo, dice, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Lugar donde está la verdad, donde está Cristo. Donde predicamos la verdad, es un lugar de refugio a la verdad, que es la palabra de Dios. La verdad absoluta,
es la palabra de Dios, es un lugar de refugio, columna y baluarte. Es algo seguro, firme. La verdad está firme. Gloria al Señor. Seguimos hablando en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, donde el Señor nos insta a mirar otra vez 2 Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Estuvimos hablando el fin de semana pasado acerca de algo muy importante y que realmente se ha dejado de predicar mucho en las iglesias, y es el temor de Dios. Dios anhela llevarnos a ese varón perfecto. Corintios, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. A ese varón perfecto, dice, por eso puso, dice la palabra del Señor, tenemos la palabra de los apóstoles, por eso dice, el Señor designó diferentes ministerios. ¿Cuáles son los ministerios? ¿Cuáles son los ministerios? ¿Te acuerdas? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Hay 5 ministerios. El ministerio apostólico es la palabra escrita, profética, como hizo el apóstol. Por supuesto que está el don de profecía, es innegable. Yo hemos sido con mi esposa testigos de los dones de personas que Dios ha usado para advertirnos de algo que iba a venir. Ese es el don de profecía que está en la iglesia, que está vigente, y de hecho se cumplió. Un día yo le contaba todo acerca de este don de profecía. Un niñito vino un día, porque Dios usa a quien quiere, no es que Dios puede usar a un niño, a un bebé, lo que Él quiere, porque para Él no hay, Él no tiene obstáculos. Un día vino un niño así chiquitito, yo iba entrando hace años atrás, iba entrando a la iglesia, y ese niño viene y me saludó: hola Cristian, me abrazó y me dijo: en tu casa va a estar la iglesia. Y yo ni siquiera tenía intención de que este lugar fuera algo, ni siquiera pensaba en ese momento, pero se cumplió tal cual. El Señor lo usó de una manera profética a ese niño, y lo que Él dijo se cumplió. Pasó un tiempo, pasaron un año, y luego cuando yo me quise acordar, estábamos acá, en este lugar, estábamos adorando al Señor. Y el Señor me dijo: en tu casa va a estar tu iglesia, la iglesia de Cristo, en este lugar. Fue algo que ni me imaginaba. Gloria al Señor. Me hace acordar a Saqueo, ¿se acuerdan? Es necesario, dijo el Señor, que esta tarde vaya a tu casa. ¿Cómo fue que lo dijo? ¿Se acuerdan? Que vaya a tu casa. Es necesario que coma contigo. Gloria a Dios. No por la altura. Gloria al Señor, sino porque a veces el Señor tiene esos planes que a veces uno no lo puede. Bueno, y nosotros tenemos que obedecer a los planes del Señor, a su voluntad. Nosotros tenemos que ser sumisos a su voluntad, sumisos a los designios del Señor. Fíjense que y de hecho varias veces el Señor ha usado a algunas personas para decirle algo que iba a venir, y de hecho se cumplió, totalmente. Incluso que un día yo le preguntaba al Señor muchas veces, le preguntaba al Señor para qué me había traído a su camino, qué era lo que yo tenía que hacer, qué es lo que uno quiere siempre saber, ¿no? Yo creo que todos acá queremos saber: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Usted le ha preguntado, Señor? Tiene que preguntarle, amén. Tiene que preguntarle: Señor, ¿y para qué me vas a usar, Señor? ¿Para qué quieres que trabaje, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Se acuerdan Pablo cuando se le presentó a Cristo? ¿Qué fue lo primero que le dijo? ¿Qué quiere que haga yo, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo. ¿Por qué? Porque esa es el corazón dispuesto. Y Dios no busca gente preparada. Dios no busca gente capacitada. Dios busca corazones dispuestos. Corazones que estén dispuestos para hacer lo que Él quiere hacer. Y a veces uno es como uno empieza, no sé cuánto, yo creo que ninguno de nosotros sabía cómo ser padre cuando fuimos padres.
por primera vez que nació nuestro primer hijo, y no es que nosotros teníamos el manual ahí de cómo ser papá. Y si teníamos manual, nos damos cuenta que no nos sirve de nada. Porque todos son diferentes, somos de personas diferentes, y realmente así también es el camino del Señor. Uno va y no sabe con qué se va a encontrar, pero saben que uno confía en que Dios es fiel. Sabe que Dios es fiel y Él no nos va a dejar. Nosotros podemos pasar. Y así también es cuando Dios nos manda a hacer una obra, a hacer algo. Nosotros no sabemos, incluso yo no puedo decirlo totalmente, no sabía nada, no tenía idea, pero Dios es el que nos va en medio del camino, nos va enseñando, nos va capacitando, nos va instruyendo por medio de su Espíritu Santo. Como decía el salmista David, en lo secreto me hiciste entender sabiduría, y en las noches aconsejas mi conciencia, me enseñas. El Espíritu de Dios nos enseña todas las cosas, cómo tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que caminar en medio de la casa de Dios, de la familia de Dios. Y acá hay algo, decíamos que hay algo que se ha dejado de enseñar, y es el temor de Dios, el temor del Señor. Y hablaba, la otra vez le contaba a algunos hermanos que estaba hablando con un muchacho y yo le decía, es impresionante, pero cómo se está cumpliendo, y realmente se está cumpliendo todo lo que dice la Escritura, que antes de la venida del Señor, el carácter de los hombres iba a ser ávaros. ¿Qué significa una persona ávara? Mezquina. Mezquina, ¿sabe qué? Sí, mezquina, una persona que va a querer juntar riqueza. Quiere juntar riqueza, juntar. Hay personas que son acaparadoras. Los chicos dicen, oh, ¿qué es acaparador? Una persona ávara es una persona que le gusta juntar riqueza, solamente para que lo vean. Oh, mira, todo lo que juntó, para que lo vean que juntó riqueza. Una persona ávara es una persona que su Dios son las cosas terrenales. Por eso que la avaricia, dice el apóstol Pablo, es idolatría. ¿Por qué? Porque la persona vive, es una persona que vive para acumular riqueza. Es una persona que nunca se conforma con lo que Dios le da, siempre quiere más. ¿Se encontrado con personas así? No, yo quiero tener más. Pero tenés una linda casa, el Señor te dio una movilidad, un auto, te dio esto, no, pero yo quiero más. Quiero, no me conformo. Y dice la palabra del Señor que, dice, mientras tengan sustento y abrigo, estén contentos con lo que tienen, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Los que quieren enriquecerse, dice, caen, dice, en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañinas que perjudican a la persona y son traspasados de muchos dolores. Y el carácter de los hombres, dice la palabra del Señor, antes de la venida del Señor, de hombres que iban a profesar piedad, que iban a decir, que amaban a Dios, iban a ser así. Ávaros, primero, todas las características que dimos, que iban a vivir, o sea, su Dios son las riquezas. Viven para alcanzar, para tener más y más. Una persona que no está contento con lo que Dios le da es una persona que nunca puede estar agradecida. Pero ¿saben qué? Cuando estamos contentos con lo que Dios nos dio, sea mucho o sea poco, decía el apóstol Pablo, en todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sé tener abundancia y sé tener escasez. Pero cuando estamos contentos, si estamos en escasez, estamos contentos, tenemos gloria a Dios porque tenemos sustento y abrigo. Dice la palabra del Señor, estén contentos con eso, dice la palabra de Dios. Estén contentos con lo que Dios le da. O sea, no estoy pasando frío, tengo abrigo. Gloria a Dios, te doy gracias, Señor, porque no paso frío. Te doy gracias, Señor, porque no me falta el alimento. Me da el Señor, nos da en abundancia. Dice la palabra del Señor para que también podamos ser de bendición para otro. Para bendecir a otro. El Señor nos da en abundancia también para bendecir. Es como la copa que
está llena, empieza a caer con el costado y empieza a ser de bendición para otro. Eso es lo que Dios quiere, por eso el Señor nos da todas las cosas para que nosotros vivamos contentos y demos gloria y gracias al Señor. Porque esta es la voluntad de Dios, que demos gracias a Dios por todo, dice, y en todo, sea las circunstancias que estemos pasando, o sea todo lo que pasemos, tenemos que darle gracias al Señor, porque todo nos ayuda a bien. Fíjense que, y yo hablaba con este hombre y le decía, ¿vos sabés cómo se está cumpliendo? ¿No? Porque uno ve tantas cosas y la iglesia de Cristo, uno quiere, por supuesto, lo mejor para la iglesia, quiere que, hablábamos con un hermano y decía, a mí me gustaría que los cristianos tengan buenas raíces, unas raíces bien fuertes, cosas que no crezcan tanto para arriba, que no se vea tanto el crecimiento ascendente, sino que se vea en lo profundo. ¿Saben qué? La planta de Dios crece en la intimidad. Crece en la intimidad, ahí cerrando la puerta, en lo profundo. Ahí va creciendo en lo secreto, ahí va creciendo en lo que no se ve, va creciendo las plantitas que son sembrado del Señor, o sembrarío del Señor, o sembrados del Señor. Esa plantita va creciendo primero, lo que va a pasar es que va a tener buenas raíces, como dice la parábola del sembrador. ¿Qué pasa con una plantita que crece rápido? Toda esa fuerza que necesitaba para que su raíz crezca, la está usando para arriba, en forma ascendente. De modo que lo que está bajo la superficie es poquita raíz. Entonces, cuando vienen las pruebas, ¿qué va a pasar con esa plantita que tiene poca raíz? La quema, dicen. ¿Saben qué significa cuando viene el sol? Como no tiene mucha raíz, esa plantita se seca. La quema el sol. Lo que hace la prueba en una persona que no es un genuino creyente, va a hacer que la prueba, la dificultad, lo hagan volverse atrás. ¿Usted ha visto personas que se vuelven atrás? Muchas veces yo he visto personas que dicen, estaban en un tiempo y luego volvieron atrás. ¿Qué le pasó a la hermana? Volvió atrás. Se volvió atrás. Claro, lo que pasaba es que le faltaba raíz. Y capaz que usted lo vio a los 2 días, ya andaba predicando en las redes sociales, andaba evangelizando, andaba hablando de Dios, de Cristo. Cuando recién escuchó el Evangelio, a los 2 días ya andaba haciendo muchas cosas, muchas actividades, iba para allá, venía, iba, pero ¿qué pasó? Creció rápido. ¡Wow! Mirá qué bueno. Aquel estaba ayer, era una persona que no estaba en los caminos del Señor, y ya hace una semana, y mirá todo lo que ha hecho. Eso a veces es muestra de que está creciendo hacia arriba, pero no está creciendo hacia abajo. Las plantas, el plantío del Señor, las personas que escuchan la palabra del Señor, lo primero que va a pasar cuando creen en el Señor Jesucristo, se va a meter en intimidad con Él. Se va a meter ahí en intimidad, en oración, en búsqueda, en ayuno. Gloria al Señor. Va a pasar tiempo de oración. Ahí va a estar. No lo vamos a ver afuera, tal vez, haciendo muchas cosas, pero en la intimidad está cavando hondo. Es lo que habla la palabra del Señor, del que cava profundo, del que construye su casa sobre la roca. Cava profundo para alcanzar estabilidad. ¿Qué hace cuando una persona cava en la tierra? Es para encontrar la roca abajo, algo firme para apoyar la casa. Eso es lo que hace la persona que crece, el crecimiento que tiene que ser del Señor, ¿no? Ese es el crecimiento que tiene que tener la persona. Pero la persona que edifica sobre la arena, está en un momento, parece que estuviera sirviendo al Señor, pero creció rápido, se hizo rapidísimo la casa. En un mes ya tenía la casa ya construida, estaba por allá arriba ya poniendo el techo. ¿Y qué pasó cuando vino la tempestad, la prueba, la dificultad? Por causa del nombre del Señor. Cayó, porque no tenía fundamento, no tenía base firme. O sea, las apariencias muchas veces son engañosas, muy engañosas. No,
Siempre son engañosas. Lo importante es lo que nosotros no vemos. Por eso es que el plantío de Jehová crece, primero tiene buenas raíces. ¿Y qué pasa cuando viene el sol a una plantita que tiene buenas raíces? ¿Qué va a hacer el sol? Que simboliza la prueba, la dificultad, la adversidad por predicar el nombre del Señor. ¿Qué significa que tenga buenas raíces? ¿Qué va a hacer el sol con esa plantita? La prueba, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer más fuerte. Lo va a hacer más fuerte. No se va a secar esa plantita. ¿Saben qué va a ser la prueba? Con una persona que crece hacia abajo en lo secreto, en intimidad con el Señor. La prueba, la dificultad, lo va a hacer más fuerte. Va a ser lo mismo que el que edificó su casa sobre la roca. Pueden venir las dificultades, las adversidades, las pruebas, los conflictos, que lo insulten por causa del nombre del Señor Jesucristo. ¿Y saben qué va a pasar cuando esa persona tiene una buena raíz? Y lo mismo cuando tiene una buena base, se va a gozar en las pruebas. Va a sentir gozo. Gloria a Dios porque estoy pasando una prueba. Gloria a Dios porque estoy pasando dificultades. Gloria a Dios porque estoy siendo insultado por predicar el nombre del Señor. Se va a gozar. Se va a deleitar. Va a decir, wow, todas estas pruebas que me insulten, que me insulten por causa del nombre del Señor Jesucristo, esto me está haciendo ganar galardón en el cielo. ¡Aleluya! Voy a disfrutar de eso. Me voy a gozar porque tengo buenas raíces. Tengo una buena base. ¿Qué sucede cuando la plantita no tiene buena base? Viene, lo insultan. Vos sos, ¿qué te pasa? Se enoja enseguida. Está bien, yo soy cristiano, dicen algunos, yo soy, ¿cómo que dicen? Soy mazo, pero no menso. ¿Qué saben con esa frase? En realidad, la persona tiene, el Hijo de Dios hizo lo que anhelamos. Lo que anhelamos es que las personas tengan buenas raíces, que esté bien cimentado, bien fundamentado. Tal vez no se vea enseguida, arriba, externamente, lo que esté pasando en su interior. Pero ¿saben qué? En su interior, aleluya, está pasando algo maravilloso. Y eso nace en la intimidad con el Señor. Vemos dos casos de pastores. Ustedes saben que había dos casos de pastores. Uno que estaba en la intimidad con el Señor y uno que no estaba, que no pasaba tiempo en la intimidad y le gustaba más hacer otras cosas. Estar con la gente ahí, yendo, viniendo. Supongamos que Aarón estuviera en este tiempo y Moisés. ¿Qué haría Moisés y qué haría Aarón? ¿Saben qué haría Aarón? Yo, si estuviera en este tiempo, no me imagino, ¿no? Agarraría a la gente, bueno, vámonos en colectivo para allá. Vámonos en colectivo para acá. Vamos a juntar más gente, bueno, vamos por acá. Aarón contento entre medio de la gente, ¿no? Ahí en un pastor, en una clase, en un tipo de pastor. ¿Qué pasaba con Moisés? ¿Saben que a Moisés se lo veía poco? ¿Pero por qué se lo veía poco a Moisés? Porque estaba en la presencia del Señor. Estaba 40 días en la presencia del Señor. 40 días hablando cara a cara con el Señor. Y ahí, y Moisés, ni sabemos de este, cuando dijeron, ¿se acuerdan? Ni sabemos que este se fue para allá arriba, y no lo vimos más. Pero ¿saben lo que estaba haciendo Moisés? Estaba en intimidad con el Señor. Eso simboliza dos tipos de pastores. Eran hermanos, pero eran dos pastores totalmente diferentes. Ahora, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué le dio Moisés al pueblo? Le dio lo que Dios quería. ¿Y Aarón qué le dio al pueblo? Lo que la gente quería. ¿Y qué fue lo que la gente quería? ¿Se acuerdan? Diversión. Querían iglesia, entertainment. Muchos pueden venir y decir, pastor, pero hágalo más entretenido. ¿Por qué no hacemos más entretenimiento? Acá traemos un payaso, que no. Eso es lo que pide la gente a veces.
Pero ¿saben qué? El pastor, cuando pasa tiempo de intimidad con Dios, le va a dar lo que Dios tiene que darle a la gente, no lo que la gente quiere. Esa es la diferencia. ¿Y por qué no ponemos una danzarina acá? Que no está mal, pero no se trata de entretener, se trata de lo que Dios quiere darle a su iglesia. ¿Y eso sabe cómo lo consigue un pastor? En la presencia de Dios. ¿Cómo crece la plantita? Cuando es regado. Cuando es regado va a crecer. Vamos a ver cambios en las personas. Vamos a ver que antes era de una manera y después empezó el Señor a transformar. Yo sembré, decía el apóstol Pablo, yo sembré, yo esparcí la semilla y Apolo regó. El crecimiento lo da el Señor. Por eso es tan importante que toda la iglesia crezca, por supuesto, hacia primero la intimidad con el Señor, en búsqueda, y de ahí parte todo. Ahí voy a saber la voluntad de Dios, voy a conocer bien y lectura de la palabra. Yo me meto acá en la palabra, hablábamos un tesoro, que es la palabra del Señor, de buscar, de indagar, de meterme en la palabra, para ver qué es lo que Dios quiere. Pero no para que otros me vean que yo sé más. No, yo tengo que leer la Escritura para obedecerla. No me sirve a mí de nada estudiar la Biblia para que los demás vean, wow, ¿cómo sabe de la Biblia? No se sabe los versículos de memoria. No, sino yo tengo que leer, ¿saben para qué? Para obedecerla. Yo tengo que estudiar la Biblia y ver la perfecta voluntad de Dios, para transformar mi forma de pensar a lo que Dios dice, a la Escritura. Mi mente tiene que ser moldeada por la Escritura. Si yo estoy pensando algo que no está conforme a la Escritura, tengo que meterme ahí de ver, pero ¿qué es lo que dice el Señor? Yo estoy pensando esto, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios dice? Y a medida que yo voy sometiéndome a la palabra del Señor, y estamos hablando del temor del Señor, dice, así, hermano, ahí en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, así que hermanos, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. Fíjese que la santidad en un hijo de Dios va a ir creciendo. Antes me gustaba mirar cosas que eran desagradables. Bueno, como dice la palabra del Señor, bueno, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice la palabra de Dios? Córtalo. Córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala, ¿no? Sácate tu ojo, porque mejor dice es entrar tuerto al reino de los cielos que teniendo los dos ojos de ir al infierno. O manco. Mejor entrar manco al reino de los cielos que teniendo las dos manos de ir al infierno, dice la palabra del Señor. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Por supuesto está diciendo que si hay algo que nos hace caer, cualquier debilidad que nosotros tengamos, tenemos que pedirle al Señor fortaleza. ¿Y saben cómo va? Nosotros vamos arrancando nuestro ojo cuando nosotros nos vamos negando a no ver cosas que nos hacen caer. ¿Entienden? Eso significa, ¿no? Es negarme a ver cosas que a Dios le desagradan. Un hermano decía, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Qué ama el Señor? Que vivamos vida santa, que tengamos un corazón temeroso de Dios. Ahora, ¿qué significa el temor de Dios? Vamos a ver esto, porque esto tiene mucho que ver, todo está, es impresionante, pero todo está tan
maravillosamente armonizado. La palabra del Señor es una armonía total. Fíjense qué significa el temor del Señor. Algunos pueden decir, bueno, ¿es tenerle miedo a Dios? ¿Será tenerle miedo a Dios? El temor de Jehová. Vamos a ver lo que dice en el Salmo, Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice, si no lo han encontrado, digan amén. Proverbios 8:13, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el temor de Jehová. Temor de Dios. Dice, ¿lo quieren leer más cosa? 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrer. Fíjense qué hermoso es esta palabra. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿No? Aborrecer el mal, aborrecer todo lo que Dios aborrece. Todo Dios aborrece el mal, por supuesto. Aborrecer el mal. Aborrecer significa dejar de lado todo lo malo. Fíjense que dice la palabra del Señor, conoce el Señor a los que le pertenecen a Él, a los que son suyos, dice. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesús. El nombre del Señor. Apártese de iniquidad. Aborrecer el mal, y esto tiene mucho que ver con el temor a Jehová. El temor, acá dice, el temor, dice, de Jehová es aborrecer el mal, apartarme de lo malo. Aborrecer el mal es tomar la decisión de rechazar lo que Dios rechaza. Pero esto, ¿por qué lo hago? Muchas personas piensan, bueno, fíjense que hay un tipo de miedo que es bueno y otro tipo de miedo que es malo. ¿Usted ha sentido miedo alguna vez? Muchas veces, yo siempre he sentido miedo. Pero realmente hay un miedo que es malo, hay un miedo que es dañino, que es un miedo que es por falta de fe. Cuando yo tengo miedo, por ejemplo, de que me pase algo malo, es porque estoy faltando la fe. Pero eso no es el temor de Dios, ese es un miedo, es por falta de fe, es porque no confío en Dios. Pero hay un miedo, hay un temor, por decirlo así, no es un miedo, sino que es un temor de Jehová, que es porque yo amo a Dios y de ninguna manera quiero apartarme de Él. Este es el temor de Jehová, donde yo sé que algo a Dios no le agrada y yo tomo la decisión de apartarme de eso que a Dios no le agrada, porque lo amo a Dios. No porque me pueda mandar juicio, porque me pueda pasar algo malo, sino porque lo amo. Esto es lo que Dios quiere. El pueblo de Israel dejaba de hacer algunas cosas aunque no podían ellos por sus propios medios, porque le tenían miedo a Dios, tenían terror de Dios, porque sabían que Dios era severo, mirar la bondad y la severidad de Dios. O sea, Dios es bueno, pero también es severo. Y las personas, ellos tenían miedo de que Dios mandara su juicio sobre ellos, y de hecho, lo que ellos temían, les venía. Job también dijo, lo que temí, eso me sobrevino. Porque era una persona que realmente era temeroso de Dios. Dios dijo, es temeroso, pero le tenía miedo a Dios. Entonces, ¿por qué le tenía miedo a Dios? ¿Saben por qué? Porque no lo conocía en intimidad al Señor. Él tenía una idea acerca de Dios, y él lo dice después, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora puedo tener una relación de amor con usted. Eso es lo que Dios quería. Lo quería llevar a esa relación de amor con Dios.
Muchas personas, incluso en las religiones, las personas hacen cosas para alcanzar algo de Dios, algún favor de Dios, o porque Dios les dé bendiciones materiales, o porque tienen miedo de que les pase algo malo. Fíjense que esa no es la forma correcta. El Espíritu Santo lo que hace en nosotros es ponernos en la relación correcta con Dios, que es el amor. Viendo la obra de salvación, la obra que Cristo hizo en la cruz, viendo lo que Él hizo en la cruz, eso nos hace amar al Señor. Viendo que Él murió por nuestro pecado, Él fue aplastado por nosotros, por nuestro pecado. Lo que nosotros merecíamos, lo recibió Él. Y nos dio una salvación inmerecida. Todo lo hizo Él en la cruz. Recibió todo, el castigo que nosotros nos correspondía. Nosotros lo que merecíamos era la condenación, era el infierno. Pero Dios nos salvó. Y eso te hace amar al Señor. Amarlo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y saben qué? Uno va a querer obedecer a Dios no por un castigo, sino porque lo ama. Que esa es la forma que Dios quiere. Realmente en eso se manifiesta el temor. Dice acá, el temor, dice, de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Dice, el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Decía, fíjense todas las cosas que trae el no temer al Señor, el no amar al Señor. Y está más referido a la obediencia a Dios, el temor. ¿Se acuerdan? Vamos a ver, después vamos a seguir acá. La soberbia y la arrogancia. ¿Qué es una persona soberbia? Una persona que no escucha a otros, soberbio, no, yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece, y no voy a hacer caso. Total, pero si ese no es nadie, para que me digan. Una persona soberbia, que le están advirtiendo, mirá, te va a ir mal si vos seguís. No, que a mí qué me importa. Vos haces tu vida, a mí no me. Y uno lo hace por amor a veces. Tiene que decirle, mirá, te vas a caer en un pozo. Si uno ve a una persona que va con los ojos vendados y va a caer dentro de un pozo, ¿qué le va a decir uno a esa persona? Mirá, amigo, amado, te amo, te vas a caer en un pozo, te vas a hacer daño. Porque estás con los ojos vendados, vos no te das cuenta. Y la persona que está ahí con los ojos vendados, ¿qué me venía a decir vos? ¿Qué te importa a vos? Si no caigo, problema mío. Es una persona soberbia, una persona que no escucha. Una persona soberbia sería una persona que no escucha la palabra de Dios. Dice, bueno, como dice la escritura, que muchos escuchan la palabra pero no la ponen por obra. O sea, a mí me interesa ponerla por obra porque no. Bueno, es como si escucharan el ruido de algo. No, realmente uno tiene que tomarla por obra. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, las malas decisiones y la boca perversa. Y fíjense que aquí sería una boca perversa. ¿Qué se le ocurre a ustedes por una boca perversa? Disculpe que sea tan preguntando. Hablar de más, muy bien, hablar cosas que no tiene que hablar. ¿Saben que la perversión bíblica muchas veces se usa para las personas, vio personas que hablan de cosas terrenales, de cosas pasajeras, de cosas que son, y de hecho hay muchas personas que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo no estaba ahí, yo digo, bueno, a veces uno tiene que escuchar, pero hay muchas personas que son fanfarrones, te hablan, grandeza, te hacen castillo en el aire, como que dicen, grandeza y muchas cosas. Y yo sabía que no era todo mentira. Pero son fanfarrones, ¿no? Son fanfarrones. Y hablan puro todo lo material y todas cosas de este mundo y acá y allá. Y realmente eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando uno
habla de las cosas que son pasajeras nada más. Eso se refiere a lo perverso. Cuando uno pone su mirada, un corazón incluso puede poner su mirada en las cosas terrenales, eso es un corazón perverso. ¿Se acuerdan? Había un profeta que el Señor le dijo: tu camino es perverso. ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Se acuerdan de Balaam? Tu camino es perverso. O sea, la decisión que tomaste, la tomaste en pos de algo material, de algo corruptible. Tu decisión no fue en obediencia a Jehová, sino que tu decisión fue amando el premio de la maldad. Él había sido contratado por el rey Balac para que maldijera al pueblo de Israel. Lo había contratado y le había ofrecido muchas riquezas. Y después, como no quiso ir, y fue y consultó al Señor, y no, le dice: no vas. Entonces ya le había dicho el Señor que no vaya. Y después vino, le trajeron más riquezas todavía, y vinieron otros reyes mucho más, de más alta categoría, y le dijo: te venimos a ofrecer. Dice: ¿cómo no vas a ir? No vas a ir si te estamos ofreciendo. Mirá, antes te ofrecíamos un cuarto de la, ahora te ofrecemos el 100% de la riqueza. Así que toda esta casa llena de oro, como una cosa así. Andá, porque el rey te va a decir: lo único que tienes que hacer es maldecir el rey. ¿Y qué hizo? Fue y consultó otra vez a Jehová. ¿Y del Señor? Ya Dios le había dicho que no. Pero él, ¿qué es lo que había en su corazón? Su corazón era perverso, porque estaba codiciando el oro que le estaban ofreciendo. Él iba a ir por la cantidad de plata que le daban, y muchos, acá viene el dicho: por la plata va a ir al mono, ¿no? Ese dicho conocido. Pero era así, es cierto, él iba a ir porque había mucha riqueza. Y ahí sale, ¿no? Andá, le dice el Señor. Pero vas a decir lo que yo te diga que diga. No vas a decir lo que yo quiera que diga. Y ahí salió Balaam para allá, en un burro, y en medio del camino se le presentó un ángel. Él no lo veía, el ángel. ¿Sabe quién lo veía? Él iba, ¿sabe lo que iba él mirando? El premio. Él iba en su mente, él ya se imaginaba los lingotes de oro, las riquezas que iba a recibir. Usted se imagina ahí toda la película, cuando llegue el rey me va a dar puro oro. Tenía, como que yo veía que una persona dice: tiene $100 en la frente. Y lo único que piensa en las cosas de este mundo, ¿no? En el dinero. Él iba en eso. Usted imagínese, él iba, su mente, sus ojos estaban vedados por las riquezas. Tenía acá, es como si hubiera visto ahí el lingote de oro, iba caminando con un lingote de oro en los ojos. Y ahí se le presenta el ángel y él no lo ve el ángel. Pero el burro sí. Y el burro, cuando ve al ángel, se vuelve para atrás y le aprieta la pierna a Balaam. Porque había piedras y ahí era estrecho el camino. Y entonces Balaam, cuando le aprieta el burro, deja de caminar, le empieza a pegar fuerte: movete, que tenemos que llegar ahí, a la mula. Ahí le pegaba. Entonces le habla ahí la mula. Dice: tantos años te serví para que me pegues así. Y él estaba tan enseguecido por la riqueza que iba a recibir que ni siquiera se dio cuenta que la mula le estaba hablando. Y ahí ahí se le aparece el ángel en forma visible y dice: mirá, dice, porque el burro se detuvo, no te maté. Porque si no se detenía, yo te mataba, le dijo. Andá, le dice el ángel. Tenía una espada en la mano para matarlo a Balaam. Andá, le dice, pero vas a decir lo que yo quiero que diga. Ese es un corazón. Estamos haciendo la analogía de un corazón perverso. Ese es un corazón perverso, un corazón que solamente piensa en lo terrenal. Yo creo que hay personas que capaz que no buscan riqueza, pero buscan fama. Buscan ser famosos, otros buscan tener el control sobre los demás. Algo que la iglesia de Cristo jamás. Y quieren usar la iglesia también para controlar a la gente. Ya en forma, por decirlo así, usando la psicología, usando métodos carnales totalmente, ¿no? Por eso de la carne nada más, para
tratar de que la gente haga lo que ellos quieren, ¿no? Eso es algo que Dios jamás nos manda, porque en la iglesia Cristo es la cabeza y todos nosotros somos iguales. No hay ninguno más, todos tenemos diferentes funciones, pero Cristo es el único que manda acá. La palabra de Dios es la única que manda. Acá no hay cabeza, la única cabeza es Cristo. No hay cabeza humana. No es como en las instituciones humanas. No tiene nada que ver con las instituciones humanas, es el reino de los cielos. Entonces, en el temor del Señor, fíjense que estamos hablando acá del temor del Señor. Fíjense qué significa el tener temor de Dios. Vamos a buscar en Génesis una parte hermosa. Vamos a Génesis. Una persona que temía al Señor. Génesis, ya te digo, que es el padre de la fe. ¿Se acuerdan quién es el padre de la fe? Abraham. Abraham es el padre de la fe. Dios le había prometido a Abraham un hijo. Y que la descendencia de él iba a ser como la arena del mar, y también iban a ser como las estrellas. Vamos en el 22, Génesis capítulo 22, versículo 13. Perdón, 12, versículo 12. Está hablando acerca, fíjense que Abraham ya había obedecido muchísimas veces a Dios. Muchísimas veces Dios le había dicho: vete de tu casa, de tu parentela, a un lugar que yo te voy a mostrar. Digo, dejá todo lo que tenga que dejar. Y eso simboliza justamente cuando una persona se vuelve a Cristo, deja todo. ¿Qué significa dejar todo? Dejar de hacer lo que están haciendo todos sus familiares. Toda su familia capaz que no es cristiana, y está en la fiesta, anda de acá para allá, ¿no? En lo que vive, como vive el mundo, ¿no? Totalmente. Entonces uno se aparta. Se aparta de su Génesis 22. Se aparta para Dios. Dios se te aparta. Sí, la palabra santo significa apartado, que Dios es apartado por Dios, esa persona. Es Génesis 22, 12. Y ahí, ¿se acuerdan? La secuencia. Abraham llevaba a quién? Ahí llevaba a su hijo. Dios le había dicho, en el versículo 2 dice, le dijo el Señor, vamos a leer desde el 1, dice, no vamos a leer todo, pero algunos versículos para que si hay personas que no han escuchado esta parte puedan escucharla. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios lo probó y le dijo: Abraham. Le habló Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabía Dios que amaba a ese hijo? Sí. Y se lo estaba pidiendo. A ese tu único, a que vos amás. ¿Sabes qué? Dámelo. Le dijo así. ¡Wow! ¡Qué prueba, ¿no? Dame a tu hijo. ¿Y saben qué? Él recordaba de Abraham seguramente algo: Señor, ¿estás seguro? Porque dicen que vos me habías prometido que en él iban a ser benditas todas las familias, en la simiente, o sea, hablando del Señor Jesucristo, pero por él iba a ir la simiente hasta alcanzar al Cristo. Y por él iba a pasar, porque él iba a ser la descendencia en el cual iba a venir Cristo. Pero dámelo, le dijo el Señor. Ese al que tú amas, dámelo. Ustedes imagínense lo que pensaba Abraham. Abraham dijo: ¿será que? Y bueno, según dice la Escritura, él decía: bueno, Dios es poderoso
para resucitarlo. Decía, yo lo puedo matar, pero Dios lo puede resucitar. Ahora fíjense lo que pasó, acá hay algo traumático, no solamente para Abraham, sino también para el hijo de Abraham. Los dos iban ahí, Isaac y Abraham. Dame tu hijo. Imagínense un padre cómo ama a su hijo. Con todo su corazón. Y lo amaba a su hijo con todo su corazón. Y acá le dice, ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, fíjense, tardó en ir. Capaz que se equivocó el Señor, si tarda un poquito, unos días más, no, fue enseguida. Esto es lo que me llamó la atención de Abraham. Ni dudó. Capaz que seguramente esa noche ni durmió. Pensando, ¿cómo va a ser el Señor? Pero si Él me lo pidió, yo lo voy a hacer. Ofrécelo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enargó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios les dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjense lo que declaró Abraham. Y volveremos. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Yo creo que él iba pensando y lo lloraba. Por dentro estaba desgarrado. Yo no creo que haya ido, pero sabía, era más importante para él hacer la voluntad de Dios, o sea, cumplir con lo que Dios le había mandado que cualquier otra cosa. Estaba Dios por sobre todas las cosas. Fíjense que ahí está mostrando quién estaba primero. Y a ese nivel nosotros tenemos que llegar. De que Dios sea lo primero en nosotros. Que no haya otra cosa más importante que obedecer a Dios. En la obediencia está el amor. Y yo amo más, dijo el Señor. Si alguno ama más, dice, a su mamá, a su papá, a su esposa, a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. No es digno de ser mi discípulo. Por eso, fíjense que la reacción de Abraham a mí me llama la atención y me llena de gozo. Porque él no dudó, él fue. Él obedeció lo que Dios quería que hiciera. Y yo no creo que Abraham no haya ido por lágrimas en sus ojos. Hoy estamos justamente festejando el Día del Padre. Bueno, y Abraham es el padre de todos, es el padre de la fe y es el padre de todos los que somos de la fe. Estos son los hijos de Abraham, dice la palabra del Señor. Los que son de la fe. Esos son los hijos de Abraham. Los que son de la fe. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, dijo, Padre mío. Y él respondió, me aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, le dice, el muchacho le dice, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Lo ató a su hijo ahí. Imagínense el niño ahí. Sí, me parece que acá hay algo raro. Acá hay algo que no está muy bien. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Él iba a hacer. Iba a obedecer
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Una persona que temía a Dios, pero temía a Dios porque confiaba en Él, temía porque lo amaba a Dios. Lo amaba por sobre todas las cosas. Él era lo principal para Abraham, Dios. Por eso es que Dios le dijo: este es mi amigo. No los llamó siervo, los llamó amigo. Fue llamado amigo de Dios. Por cuanto no rehusaste tu hijo, le dijo, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único, sino que él se lo iba a entregar al Señor. Esto es, y justamente después alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a espaldas un carnero trabado en un zarzal por su cuerno, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Fíjense el ángel, ahí la declaración del ángel de Jehová, el cual es el Señor Jesucristo: no extienda tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, que amas a Dios. ¿Qué significa el temor? Significa obediencia. Al que yo obedezco es al que yo temo. Muchas personas temen a los hombres. Digo, este es a quien tienen que temer: a Dios y no a los hombres. O sea, ¿a quién le tienen que obedecer? El hombre, todo hombre es mentiroso, Dios es veraz. Seguimos el domingo que viene. Amén. Gloria a Dios con esta maravillosa palabra acerca del temor del Señor. Algo que está faltando, la verdad que está haciendo bastante frío, pero vamos a seguir el domingo que viene con esta palabra hermosa, hablando acerca del temor del Señor y cómo podemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que Dios les bendiga. Seguimos el domingo que viene. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te exaltamos. Te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias por este día, Señor precioso, que nos has regalado. Gracias porque podemos estar con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, Padre bueno. Te damos gracias porque nos has concedido, Señor, este privilegio, Señor, de estar congregados, Señor, y esta palabra tan preciosa, Señor, que nos habla de que tenemos que perfeccionar la santidad, mirando las promesas, Señor, que tú nos has dado, de que tú vas a habitar en nosotros y con nosotros, Señor, tener esa actitud reverente, Señor, de obediencia a ti, Señor. Te adoramos. Danos, Señor, Padre amado, danos esa fuerza para siempre obedecerte, Señor, para ponerte en primer lugar, así como Abraham, Señor, te ponía en primer lugar a ti, Señor, y aunque tú le pidieras cosas que él amaba mucho, como su hijo, Señor, a su propio hijo, a quien él amaba, Señor, él no escatimó, Señor, en darlo. Y esto es una muestra también de tu obra en la cruz, que tú no escatimaste ni a tu propio hijo, sino que lo ofreciste por amor a nosotros, Señor. Padre bueno, te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor, te damos. Padre amado, Señor, ayúdanos ahora también para corresponder, Señor, de una forma, Señor, agradable a ti en todas nuestras decisiones con temor reverente, Señor. Te exaltamos y te adoramos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Recibe un fuerte aplauso a tu nombre, Señor. En el nombre poderoso, Padre bueno, Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.